Bueno, buenas tardes nuevamente y buenas noches para quienes están en Europa. Estamos en una nueva sesión del Instituto de Sociología Política para analizar, ahora ya con los resultados, las elecciones para el Parlamento Europeo que tuvieron lugar la semana del 6 al 9 de junio. Eh, la idea en esta oportunidad es analizar lo que ocurrió, el impacto en la política europea y mundial y también, ¿por qué no?, en América Latina. Y bueno, además de todos los que ya participamos en la primera reunión del mes pasado, esta vez tenemos varios expositores que tienen la gran deferencia de estar conectados desde diferentes ciudades de Europa. Sabemos que es la medianoche, así que vamos a agradecerles por su presencia aquí y pedirles que expongan primero a todos ellos para no demorar más su jornada. Tal vez lo podría comenzar Manolo Alcántara, quien es, bueno, profesor de Salamanca de hace mucho tiempo y también de la Universidad Carlos III, y bueno, que está conectado desde España. Muy bien, Julio, pues muchísimas gracias y hola a todo el mundo. Yo me voy a centrar básicamente en las elecciones europeas celebradas en España, porque sé que hay otras personas que van a compartir esta sesión, que van a hablar de otros países, ¿no? Y solamente al final haré una pequeña alusión a cómo veo yo personalmente el escenario, el escenario europeo. Recordar, creo que tengo 10 apartados para referirme, y algunos son muy básicos, pero creo que conviene y vale la pena recordarlo. Estas elecciones son las primeras que se celebran efectivamente después de la ejecutoria del Brexit, lo cual tiene una implicación importante en el número de escaños que había que elegir. En concreto, el Parlamento Europeo redujo su tamaño, pasó de 751 a 720 escaños, que eran los que había que elegir ahora. Pero algunos países, por el criterio de proporcionalidad, se vieron beneficiados con un incremento en el número de escaños. Y este es el caso español, ¿no? España pasó de elegir a 54 eurodiputados a 61, con lo cual, digamos, la representación proporcional se vio beneficiada. O sea, esto es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. Si quieres, es una cuestión técnica. La segunda cuestión es técnica, pero también con un componente político muy importante, es que las elecciones al Parlamento Europeo se llevan a cabo mediante un sistema electoral que fija cada país. Y en el caso español, el sistema electoral fijado es enormemente proporcional. España se constituye en un distrito único, y en ese distrito único se distribuyen los 61 escaños, ¿no? Hay que señalar algo que esto es muy importante porque de alguna manera no hay ningún voto que se pierda. El voto que se obtiene en una circunscripción muy pequeña, como puede ser una circunscripción en las elecciones generales muy pequeña, como puede ser la provincia de Soria, se suma al voto que haya conseguido una candidatura en la provincia de Madrid, ¿no? Y el tamaño es enorme, ¿no? En una elección nacional nunca ese voto probablemente habría tenido peso en Soria, porque el criterio finalmente es un criterio mayoritario, y sí en Madrid, pero en las elecciones del Parlamento Europeo repito, no se desperdicia ningún voto, todo el voto se aprovecha. Tercera cuestión, la participación electoral en el caso español no llegó al 50%, por muy poco, 49, casi 3%, lo cual se sitúa en la tradición de otras elecciones, de otros comicios europeos. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en otras ocasiones los comicios europeos han coincidido con elecciones de otro ámbito. En concreto, en las últimas elecciones europeas coincidieron con elecciones municipales, ¿no? Lo cual, claro, incentiva una mayor participación. Pero repito, en este caso la participación en España ha sido muy similar a la media, al promedio europeo. Hay que recordar en este sentido que el voto no es obligatorio en España. Tercera cuestión,
habida cuenta de esta fragmentación, habida cuenta de esta proporcionalidad que he dicho que se produce en el caso español, pues claro, lógicamente la fragmentación es muy elevada. Y en este sentido hay 8 grupos que han tenido representación parlamentaria, o sea que se han llevado, esos 8 grupos se han llevado esos 61 escaños, ¿no? Cuando en las elecciones pasadas hubo solo 7 grupos. Recuerden que no obstante en las elecciones pasadas hubo menos escaños, o sea que de alguna manera esa fragmentación es consustancial con la propia tradición, diría, de las elecciones al Parlamento Europeo en España. Una noticia política que me parece que es relevante, y entro ya en aspectos más políticos, es la desaparición de Ciudadanos, ¿no? Un partido político que surgió a mediados de la primera década en Cataluña de este siglo y que al poco tiempo adquirió digamos, un espacio en el ámbito nacional muy importante, sobre todo a partir de las elecciones del 2015, y llegó a pensarse que era la gran renovación, junto con el caso de Podemos, del sistema de partidos de España. Bueno, este partido ha desaparecido. Digamos, su desaparición estaba cantada cuando su líder Rivera había dejado el liderado, pero se ha culminado en estas elecciones. Bueno, el PP evidentemente es el triunfador, lo conocen ustedes, es el triunfador de las elecciones. Y hay que señalar 2 cuestiones. En términos absolutos, es el triunfador en la medida que ha sacado mayor porcentaje de votos, en concreto el 34,2%, lo que le ha valido 22 de los 61 escaños, ¿no? Es decir, si se dan cuenta, pues hay una proporcionalidad casi absoluta. Y es el vencedor también en términos territoriales. El Partido Popular gana en 13 de las 17 comunidades autónomas. Es el partido más votado en 13 de las 17. Cierto es que, claro, no triunfa ni en Cataluña, que es donde triunfa el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, o en este caso la lista del Partido Socialista Obrero Español, ni triunfa en el caso de Canarias, ni en el caso de Navarra. Ahí, en estos casos, el PP pierde y gana el Partido Socialista Obrero Español en estas 3 comunidades autónomas. Y tampoco el PP gana en el País Vasco, donde la izquierda abertzale, es decir, la izquierda de Bildu, es el grupo político vencedor, ¿no? Entonces, digamos que esto, a efectos de la política española, sigue siendo un elemento insistente, ¿no? O sea, la derecha nacional española, el Partido Popular, no rasca ni en Cataluña ni en el País Vasco, y en este caso País Vasco y Navarra, ¿no? Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español obtiene la segunda mayoría, o si se prefiere la segunda minoría, con el 30,2% de los votos, lo que le supone 20 escaños, repito, de 61, ¿no? Y gana en las 3 comunidades autónomas que les he señalado. A partir de ahí, ya el tercer grupo parlamentario que va a tener importancia es el grupo de Vox, de extrema derecha, que obtiene el 9,6% de los votos, es decir, baja con respecto a su promedio de las últimas elecciones generales, donde había estado jugando entre el 12 y el 14%, bueno, ha bajado al 9,6%, y evidentemente la gran novedad o la gran sorpresa mediática es un grupo que no es un partido político, porque fue una agrupación de electores. Las agrupaciones de electores, la ley electoral española exige 15.000 firmas, y entonces entran como una agrupación y no tienen las prerrogativas de los partidos políticos y demás, pero este grupo de electores, que tiene ese nombre tan curioso de Se acabó la fiesta, SALF, que está liderado por uno de estos bloguero que se llama Alvise, y que va a obtener 800.000 votos, exactamente
Eso le supone el 4,6% del electorado y 3 escaños. Como les decía, si se suman este 4,6 el 9,6 que obtuvo Vox, le da el rango que la extrema derecha estaba teniendo en España en torno a, repito, una horquilla entre el 12 y el 14%. Lo novedoso es esta especie de voto de brindis al sol que ha obtenido esta agrupación de electores, ¿no? Alvise Pérez es alguien que bueno, que se está siguiendo a ver cuál va a ser su comportamiento. Sabemos que ahora mismo en la hechura de grupos parlamentarios europeos es muy probable que vaya a estar con alternativa de Alemania. La extrema derecha en Europa es un grupo extremadamente fragmentado, ¿no? Y una simulación de estas elecciones al Parlamento Europeo, y con esto termino la parte española, en unas elecciones generales para España, bueno, habrían prácticamente dado una mayoría absoluta a un gobierno del PP en coalición con Vox, y ahí tendría que darse esta circunstancia, con el grupo de Se acabó la fiesta y luego posiblemente con el diputado que saca Coalición Canaria, que sería muy difícil. Pero si se fijan, el Partido Popular habría tenido 152 escaños. Repito, si traducimos eso a unas elecciones nacionales, que es un ejercicio que lo dejo ahí, yo no lo avalo totalmente, primero porque, como les he dicho, la participación es como mínimo 12, 13 puntos más baja que en unas elecciones generales, lo cual se desvirtúa todo, ¿no? Pero para que tengan un poco la idea, repito, el Partido Popular tendría 152 escaños, Vox tendría 22, lo que hace 174, y Se acabó la fiesta 5, lo que hace 179. Y la mayoría absoluta es 176. O sea que en este sentido, repito, me parece que vale la pena que se tenga en cuenta esto de cara a un escenario político español que, repito, sería dudoso, pero que está ahí. Y con respecto un ya brevísimo comentario sobre el caso europeo. Yo tengo muchísimas ganas de escuchar aquí el análisis creo que de los dos, me parece que son los dos países más interesantes por su tamaño y por el liderazgo que han jugado en la Unión Europea, que son Alemania y Francia. Las elecciones de Alemania y Francia me parece que son fundamentales. También las de Italia, por supuesto, pero sobre todo porque son los 3 países más poblados de la Unión Europea y donde el cambio político me parece que es mucho más drástico que el que se ha podido dar en España. De alguna manera, el cambio español va retardado con respecto a lo que está pasando en otros países de Europa. El futuro, bueno, lo vamos a ver en los próximos días, ni siquiera semanas, ¿no? Tiene que ver con la elección de la presidencia, posiblemente presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aunque la opción de Mario Draghi sigue ahí, está ahí y se está moviendo, y es muy interesante porque desde Italia Meloni bueno, se está dejando llevar por esta idea de que bueno, es un italiano y Italia por encima de todo, y habría que apoyarle y demás, y podría tener sus posibilidades. También está la idea del ex primer ministro portugués Antonio Costa, que fuera el presidente del Consejo Europeo, y Kaja Kallas, la antigua primera ministra de Estonia, que estuviera al frente de la diplomacia europea, manteniéndose Roberta Metsola como presidenta del Parlamento Europeo. Esto significaría que nada ha cambiado, es decir, que la coalición de socialdemócratas, cristianodemócratas, empezando por el mayor tamaño, cristianodemócratas, socialdemócratas y liberales, seguiría teniendo una mayoría muy precaria, pero que podría mantener una línea de continuidad en la Unión Europea. Esa sería mi visión. Hasta aquí mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, siguiendo tu sugerencia, podemos pasar a Italia primero y después a Francia.
Está en Italia Rosana Botana Di Piazza de la Asociación Italiana de Ciencia Política. No sé si está ahí. Hola, hola. Buenas noches Sí, a todos. ¿Qué tal? Bueno, después de la exposición acá de Manuel, muy impresionante, eh, va a ser difícil, como dice, superar la marca. Bueno, continuando con lo expresado por Manuel Alcántara, yo me voy a apoyar sobre una cuestión que me parece que acompañó un poco todas las elecciones en Europa, que es el aspecto de las abstenciones. Esta última elección parlamentaria, a diferencia de la anterior, se ha caracterizado por un crecimiento del abstencionismo tanto en Italia, en España, en Alemania, y me parecería interesante tratar de interpretar un poco este proceso, que no es menor, ya que en el caso de Italia llegó al 51% el abstencionismo. Quiere decir que se ha armado una representación a nivel macro bloque, o sea, a nivel europeo, con una mayoría relativa. Una mayoría relativa que, por otro lado, no hace más que fortificar o fortalecer la posición del gobierno Meloni, ya que obtiene la mayoría, una mayoría, repito, relativa, ya que obtiene nada más que un 28% de los votos. Remarco que los que han votado en esta última vez es el 49%, o sea, 25 millones de italianos han votado, ¿sí? De esos 25 millones, Fratelli d'Italia obtiene solo el 28%, seguido por el Partido Demócrata, que es el que más o menos ha gobernado, regido el gobierno desde el 2010 hasta el 2021, obtuvo un 24%, o sea, 6 millones de italianos lo han votado. Y como tercera fuerza significativa, nacida como reacción al sistema o contestatario del sistema, el movimiento Cinque Stelle, que obtuvo un 9%, 9,96%, casi un 10% de los votos, que representa 2,5 millones de italianos. Esto por cuanto representa las tres principales fuerzas, seguido luego por las líneas, digamos, de centro derecha, como son Forza Italia, con 9,6% y Liga Nord con un 9%. Como vemos que, en definitiva, no superan el 49%, de los ciudadanos con derecho a voto. Repito, este mismo fenómeno se produjo en las elecciones presidenciales. Por lo tanto, en Italia estamos en presencia de una forma de democracia representativa bastante débil, bastante precaria, por lo cual el gobierno se tiene que dedicar, y sus aliados, y así también, de la misma manera, la pseudo oposición, ya voy a aclarar por qué digo pseudo oposición, a construir consensos. En lugar de gestionar y resolver problemas internos o externos, como el caso de la guerra con Rusia, o de la guerra con Palestina, se están generando esta baja, digamos, legitimidad, ¿sí?
un crecimiento de los conflictos internos de frente a las decisiones que toma el gobierno. Esto está precarizando el equilibrio interno y un poco la paz interior, debido a que en parte Italia está sufriendo digamos, la presión fundamentalmente inmigratoria, la desocupación, inflación que nunca se había registrado dentro de la dinámica económica. Bueno, hoy Italia se ve prácticamente tironeada con realidades concretas de inseguridad, inseguridad social, inseguridad económica, un gran crecimiento del desempleo y la precarización del trabajo. Entonces, todos estos son factores que están socavando el equilibrio del gobierno, lo que lo hace muy débil. Por lo tanto, deben tejer alianzas incluso con la oposición. Una oposición que hace maniobras de oposición, pero no propone en realidad políticas claras de respuesta a las propuestas del gobierno. La agenda Meloni, ni bien fue elegida, prácticamente quedó lavada, podemos decir, dado el hecho del surgimiento del conflicto bélico con Rusia, seguido una vez que se empieza a tranquilizar el frente que parecía resolverse el tema de la guerra con Rusia, surge un nuevo conflicto internacional. Bueno, estos dos conflictos internacionales están retardando el tratamiento de cuestiones internas que están siendo condicionadas por una agenda política que está proponiendo la misma Unión Europea. Yo me atrevería a sugerir que quizás parte de este abstencionismo sea una respuesta de oposición a la agenda política propuesta por la Unión Europea, que es una de las que está, al menos, siendo percibida por la población o por el trabajador como una fuente principal de ataque a las fuentes de trabajo, al campo, al tema, sobre todo, al tema energético, con todos saben que con el tema de la guerra, el combustible ha subido un 50%, esto ha encarecido la vida en Italia, así como prácticamente condicionado la actividad económica de pequeños y medianos productores. De esta manera, la agenda que decía de la Unión Europea, que está por un lado proponiendo la eutanasia, el aborto, asimismo el Tratado Internacional Pandémico, la política sanitaria del país está siendo condicionada por justamente esta agenda propuesta por la Unión Europea, está generando evidentemente mucha antipatía dentro de los ciudadanos. Parte entonces de este rechazo a estas políticas se ven claramente en la no participación, en el abstencionismo creciente que se está viendo tanto a nivel en las elecciones para presidentes como para el Parlamento Europeo. Me queda por decir solamente que toda esta situación, que si uno hace un repaso mental, un paneo por la situación de legitimidad, peso de poderes, juegos políticos y de alianzas, me recuerda mucho a las obras al análisis que ha hecho Guillermo O'Donnell y Oscar Oslak sobre el Estado burocrático autoritario. Creo que en Europa se está llevando a cabo una construcción de un nuevo tipo de Estado donde la democracia
representativa está agonizando, la han dejado agonizar, y donde el ciudadano desaparece. Bueno, esto es un gran paneo que he hecho. Quedo ya después a disposición de ustedes para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Rosana. Bueno, está conectado desde Francia Juan Dillon, quien es corresponsal argentino viviendo en París, de La Razón, de Radio Mitre. Juan. Hola Julio, hola a todos, un gusto saludarlos. Debo simplemente decirles que, bueno, no estoy en Infobae hace unos años, un año exactamente. Actualmente estoy en Radio Mitre, estoy también en Canal 13 como reportero, colaborador, cronista, corresponsal. Escribo en el diario La Razón de aquí de España y además los sábados estoy en Radio con Vos, además de otras tantas cosas que hago. A ver, en principio, el fenómeno que no se nos tiene que escapar es que todos los fenómenos que están sucediendo son parte de esta tendencia hacia las democracias iliberales, ¿no? Que si bien se identifica particularmente con Víctor Orbán, va mucho más allá de la personalidad de Víctor Orbán. Así que lo que estamos viendo tanto digamos, a distintas velocidades, ¿no? De lo que va pasando en cada uno de los países tiene que ver con eso, con una democracia que no está cubriendo las expectativas de los ciudadanos. La desigualdad quizás es el nombre o la palabra más fácil para utilizar para describir estos fenómenos, y sobre todo apuntalando en las clases más jóvenes, en los chicos más jóvenes de 18 años para abajo, que son incluso los que, aunque pareciera contradictorio, son los que tienen una actividad política mucho más profunda que el resto de las edades, si se quiere. Sí, edades, para hacerlo más simple, más claro, por lo cual son el fenómeno a estudiar. En muchos casos no tienen recuerdo de los fenómenos que tienen que ver con bueno, dictaduras, golpes de Estado, falta de libertades, y son los que frente a la imposibilidad de tener una proyección a partir del futuro optan por estos partidos extremistas. Me parece, como decía Manuel, no quiero presumir. Tengo que aclararles, en este momento estoy en Madrid. Me trae por estas horas en Madrid, tengo que aclarar, no tengo que mentir, por si ven el viaducto Segovia que está atrás y van a decir, no es la Torre Eiffel. No es la Torre Eiffel, es el viaducto y la Almudena. Estoy yendo el 27 a Francia para las elecciones del 30, la primera vuelta. Digo, bueno, este fenómeno, me parece que sí, en esto Francia, por la magnitud que tiene, y sin olvidar tanto las elecciones en la India, que han sido trascendentales y son, creo que, las más importantes, con la de Europa, obviamente las parlamentarias, y las que van a ser sin duda las que definan gran parte de la geopolítica, aunque está muy dividida, que es la de Estados Unidos. Me parece que son absolutamente trascendentales, porque aquí lo que se puede romper es el eje y el motor de Europa, que es para Estados Unidos, es decir, Francia y Alemania. Eso es lo que se puede romper en estas elecciones, más allá de la componenda o las perspectivas que pueda tener Francia, ¿no? Internamente. Si me quieren hacer una pregunta, encantado, para que esto sea un diálogo y para mí mucho más divertido también, y que no se aburran. A ver, ¿cómo llega Francia a esto? Primero, la posibilidad es increíble, ¿no? Pensar en que la semana próxima y en medio de los Juegos Olímpicos podamos tener un presidente de centro, si se puede decir, ha tratado de hacer equilibrio en el centro, aunque en el último tiempo ha pivoteado, estamos hablando de Macron, un poquito a la derecha para digamos, quedarse con parte de la ola, ¿no? Corriéndose un poquito de la izquierda, pero vamos a tener un presidente en el Palacio del Elíseo de centro, si se quiere, y es probablemente que tengamos a un primer ministro de extrema derecha, ¿no? Un fenómeno que igual en Francia se ha dado con Mitterrand y Chirac en la década del 80, con otras características, pero son esas cosas extrañas de este país extraño, de ese país extraño que es Francia, ¿no? Así que podemos tener esta particularidad, incluso con las tensiones propias de un momento donde hay mucha sospecha de procesos de inseguridad o ligados a amenazas terroristas en medio de los Juegos Olímpicos. Por eso es el momento más particular y más asombroso que puede tener, me parece, que Europa en las últimas décadas. ¿Cómo llega
Francia esta situación. Francia tiene hoy alrededor de 3 billones de euros de deuda pública. 3 billones de euros de deuda pública. Es más del 110% del Producto Bruto Interno. Tiene un déficit de 154.000 millones de euros, lo que representa el 5,5% de la producción económica del país. Es un país que está, tanto como Italia, muy complicado y además que tiene una gran dependencia con el gobierno de Bruselas, ¿no? Y esto también le trae muchos problemas con lo estricto de los países, sobre todo del norte europeo, a la hora del déficit público. Como para entender la situación económica que le ha valido también en los últimos tiempos, que algunas calificadoras de riesgo empiecen a bajar la deuda de Francia. Llega con un 7,3% de desocupación, es cierto, es bajo, si se quiere, en la media europea, pero se eleva, en algunos casos dicen más del 20% para los jóvenes, ¿no? El 20% para los jóvenes. Volvemos aquí al lugar de inicio, dónde están los jóvenes y cuáles son las preocupaciones de los jóvenes. Si se ahonda mucho más, 2 de cada 5 jóvenes que recién se inician en la vida democrática y electoral están votando por partidos de extremo, de extremo. Sea el Frente Nacional Popular, que es la izquierda que a último momento se unió, Melellón y todos los socialistas, los verdes, todos los partidos políticos se unieron para buscar hacer una especie de oposición o estas, como se dice en Europa, barreras sanitarias o cordones sanitarios, sobre todo al extremismo de derecha. Pero bueno, repito, 2 de cada 5 están votando a los extremos, y esto está claramente con la baja, como decía la colega, con la baja participación que está teniendo hoy la ciudadanía. Francia tuvo alrededor del 50% en las europeas y se espera más o menos lo mismo para estas elecciones. Bueno, genera ya prácticamente un sondeo que realmente cumpla con no con las expectativas de los sondeos, sino con que sean pronósticos bastante acertados, ¿no? Con lo que pueda pasar bueno, en estas 2 vueltas, con no importa el número ya finito, pero con la Asamblea Nacional, que es el partido de Marine Le Pen, que lograría incluso estar rozando. Yo ahí tengo dudas de que pueda, porque me parece que la gente va a volcar. Me parece que aquí el partido de Emmanuel Macron va a perder y va a perder muy bien, pero se va a polarizar la elección entre el Frente Nacional Popular, que tiene chance de sacarle la mayoría absoluta al... Si le hablo muy rápido, perdonen. También, a ver, el Frente Nacional Popular me parece que va a polarizar con el partido de Marine Le Pen, ¿no? Con la Asamblea Nacional. Me parece que eso va a pasar en la cabeza de los franceses. ¿Para qué? Porque Jordan Bardella, que es en realidad quien puede ser el primer ministro, este joven de 28 años, increíble además porque es hijo de inmigrantes, ¿no? Este otro fenómeno que cuesta, que los hijos de inmigrantes terminan siendo los extremistas, ¿no? Que quieren que se cierren la frontera, ¿no? Una particularidad bastante. Incluso los argentinos que se van a Estados Unidos son los primeros que quieren votar a Trump, después que le dieron la Green Card, ¿no? Pero bueno, este es un fenómeno que va a suceder y me parece que se va a polarizar. Y lo que van a intentar es lo que ha prometido Jordan Bardella, que puede ser el primer ministro. Aquí se le dice el jefe de Matignon, que es la sede del primer ministro. Bueno, dijo que si no llega creo que son exactamente 289 los escaños para tener en la Asamblea Nacional, si no tiene mayoría absoluta, no va a ser primer ministro. Así que me parece que frente a este riesgo, esto es lo que va a intentar polarizar, si se quiere, la sociedad y tratar de este cordón sanitario que le suele decir a la extrema derecha. El otro fenómeno de la extrema derecha, si se quiere, independiente de la figura de Marine Le Pen y Jordan Bardella. Jordan Bardella es un joven de 28 años, repito, hijo de inmigrantes italianos, no tiene ningún antecedente en administración, no sabe nada de administración. Las primeras definiciones, si se quiere, económicas las ha dado en las últimas horas. Ha morigerado muchísimo su discurso y ha tratado de esquivar sobre todo de definiciones económicas, porque además en cada una de las definiciones económicas bajar el IVA, bajar impuestos, o sea, la seguridad social, bueno, todo lo que cuentan para hacer de un país, si se quiere, más adepto o con más posibilidades para las clases medias. Eso significa aumentar el déficit.
Entonces no hablan demasiado de eso porque a un país que tiene el 5,5% de déficit, si se cuentan los números que va a costar toda esta situación, obviamente es inexplicable o es incongruente a lo que quieren tener los franceses, al beneficio que quieren tener. Y sí, la verdad que está focalizado la cuestión en la inmigración, la inseguridad y, si se quiere, el rol que va a jugar Francia en el concierto de Bruselas, ¿no? En esto que contaban un poco es si Marine Le Pen finalmente, que va a utilizar a Jordan Bardella, si llega a ser primer ministro, como puente para llegar a ser presidenta en las elecciones. Habrá que ver si el presidente Emmanuel Macron dimite, ¿no? La ciudadanía, el 89% le está pidiendo que si pierde las elecciones dimita. Él dijo que no va a dimitir. Yo creo que no va a dimitir Emmanuel Macron. Yo creo que además es un cuadro político, todavía sigue siendo soberbio, digamos, de una capacidad no quiero decir pocas veces vista, pero entre los líderes mundiales tiene una visión muy, muy interesante del mundo. Creo que la arrogancia le ha ganado, creo que en los últimos tiempos le ha fallado, como todos, su círculo rojo, sus Marcos Peñas del poder. Le han fallado algunos pronósticos y, perdonen que voy muy rápido de nuevo, y el joven Gabriel Attal, que es el primer ministro de 34 años, bueno, no ha resultado con la potencia que él ha querido, ¿no? Para neutralizar. Gabriel Attal vino, que es el actual primer ministro, vino con muchos, le robó muchos, era muy de derecha, para decirlo, ¿no? Se volcó muy a la derecha, tomando el tema inmigratorio, pidiendo que los chicos en el colegio vayan de nuevo con guardapolvos, recobrar la autoridad en los colegios, digamos, muchas de las cuestiones que estaban pidiendo los franceses lo estaban tratando de canalizar, pero finalmente no se dio. Vuelvo, y perdonen si ramifico un poco, vamos a tener entonces esta situación donde, en definitiva, vamos a ver a una Marine Le Pen, si es que gana la extrema derecha, y si es que veremos si Jordan Bardella, es viendo cómo se conforma el escenario de la extrema derecha o los extremos conservadores aquí en Europa, que son distintos. No es lo mismo Meloni que Marine Le Pen, no es lo mismo Abascal, aunque parezca, no es lo mismo Abascal que Meloni, no es lo mismo Orbán, que también, incluso si uno puede decir, Marine Le Pen es mucho más parecido a Salvini, de la Liga, que a Giorgia Meloni, incluso con sus relaciones con Vladimir Putin. Entonces veremos el inicio repito, de una Europa distinta, si bien los pesos, como decía Manuel también, por ahora de la repartija del poder, si bien Meloni quiere frenarlo a toda costa, se arregló entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo. Pero me parece que es una enorme bisagra lo que vamos a ver, por el peso que tiene, por la ruptura de la relación y el eje franco-alemán, y también un experimento a cielo abierto para un país básicamente socialista. Uno podría decir es un país casi de izquierda, aunque no lo parezca, Francia, o lo disimule demasiado. Así que veremos cuál es, y si realmente la extrema derecha va a poder darle algún tipo de explicación o retribución a las demandas que tiene la sociedad. Recordemos chalecos amarillos, recordemos la retrete. Bueno, ¿qué va a hacer con la retrete, las pensiones? ¿La va a derogar, como dijeron? ¿Va a derogar y va a aumentar el déficit, que es alguna de las promesas que quiso hacer Marine Le Pen? Bueno, va a ser otro ensayo en el mundo occidental a cielo abierto, el que va a pasar a partir del 30 de junio aquí en Francia. Muchas gracias, Juan. Bueno, seguimos con los amigos conectados en Europa. Está Francisco Lucha Sánchez, de Salamanca, que también estuvo en la reunión previa. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes aquí en Argentina y Chile, y buenas noches, ¿no?, en Europa. Bueno, coincido mucho con lo que han dicho los colegas, y es un placer estar aquí discutiendo en torno a lo que viene siendo las elecciones europeas, pero ya con los resultados definitivos, que más o menos
está en base a lo que nos imaginábamos que iba a venir. Mi intervención se va a dividir básicamente en dos partes. Por un lado, los resultados electorales a nivel global de Europa y, por otro lado, va a ser en torno a lo que viene después, ¿no?, de unas elecciones en un sistema parlamentario, que es la confección del gobierno. Y desde el 2014 ya el Parlamento Europeo tiene esa potestad, ¿no?, y también se visibiliza mucho los líderes que pueden ocupar las diferentes posiciones de poder más allá del Parlamento Europeo, ¿no? En este caso, Ursula von der Leyen está muy bien posicionada y ya lo sabía anteriormente. Y es lo que viene siendo un poco lo que decían Poguque y Webb en torno a la presidencialización de la política, ¿no?, que cada vez se le otorga mayor importancia a diferentes líderes y mayor visibilidad. No es únicamente de una manera ejecutiva, sino también una cuestión de visibilidad en torno a los líderes y no tanto al colectivo que vienen siendo los partidos políticos. No obstante, esto no quiere decir que los partidos políticos hayan perdido su fuerza y su rol tan importante en los sistemas parlamentarios. Bueno, en primer lugar, hablando en torno a los resultados electorales y la confección del Parlamento Europeo, lo que podemos ver es, como ya han dicho anteriormente todos mis colegas, ¿no?, que las elecciones europeas suelen ser en casi todos países unas elecciones de segundo orden, ¿no?, como se les denomina muchas veces aquellas elecciones que no tienen un carácter nacional, y es más, se piensa pues retribuir de alguna manera o castigar de alguna manera el gobierno que está vigente, ¿no? Es más, recuerdo que los días previos a la elección se hablaba de si los resultados en Italia en concreto iban a reforzar la posición de Meloni, ¿no?, al frente de Italia, de su gobierno, o si la iban a castigar, ¿no? Y lo que hemos visto es que ha reforzado mucho su imagen al respecto. Pero bueno, en general lo que vemos es que hay una gran abstención en los diferentes países miembros de la Unión Europea, algunos incluso alcanzando solo un poco más de un 10% de participación, como es el caso de Eslovenia, ¿no? Los casos que tienen los países un mayor sentimiento europeísta, que curiosamente muchos de ellos son los países del sur de Europa, pueden alcanzar un 50%. Pero como vemos, no siempre sucede así. Más o menos esa suele ser la tónica, como se ha dicho anteriormente. Ahora bien, estos resultados, ¿no?, y cada país tiene su propia idiosincrasia de que puede tener su propio modelo electoral, aunque mayoritariamente casi todos tienen la fórmula DON establecida, ¿no?, para el reparto de los escaños. Esto nos lleva a una cuestión muy importante, ¿no?, que es que realmente cuando se suceden crisis, ¿no?, en una crisis económica que conllevó a una falta de legitimidad institucional y en concreto de la crisis de representación que ya se dio hace una década atrás, ¿no?, en Europa, como decía Seborski, a veces lo que hacen estas crisis es que no tengan ningún tipo de salida en la que se renueven las élites y se reapuntale el statu quo, que es lo que ha sucedido, porque al fin y al cabo lo que se va a ver es que se va a reeditar un nuevo pacto en el cual estarían el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo y los liberales, ¿no? O como se llaman ellos en Europa, el Grupo Parlamentario Renovar Europa. El Partido Popular Europeo, con la cabeza de Ursula von der Leyen, ya que había sido previamente la presidenta de la comisión, pues ha tenido una alta visibilidad, siempre ha estado presente. No obstante, tenía una figura política que le hacía un poco bastante sombra, que le había recuperado mucha imagen, que era el alto representante de la Unión para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en este caso Josep Borrell, y había quedado un poco desplazada, ¿no?, en estos términos. Pero y lo que han conseguido tanto
el grupo parlamentario del Partido Popular Europeo es seguir siendo la primera fuerza, incrementando un poco su representación, y el Partido Socialista Europeo ha descendido, pero muy poco, solo ha perdido 3 escaños, si no me equivoco, en lo que viene siendo esa confección. Por otro lado, otro grupo que se mantiene, que ya tuvo un pequeño descalabro en las anteriores del 2019, es el Partido de Izquierda Europea, ¿no? También ha perdido, si no creo mal, 3 representantes en total, pero es que ya venía de una caída de su representación anteriormente en 2019, porque su momento de auge fue en 2014, sobre todo esas elecciones que auparon a Tsipras luego a ser primer ministro de Grecia. En este contexto, ¿no?, vemos que estos grupos han mantenido su posición, ¿no? Y a pesar de que el Partido Popular Europeo haya ganado las elecciones, ¿no?, en una gran mayoría de los países, también vemos, y ha obtenido una gran representación, incrementándola un poco, ¿no? Vemos que también hay unos grandes derrotados en este juego, y en concreto suelen ser 2 grupos parlamentarios muy concretos, que es los liberales o Renovar Europa, que han perdido 28 escaños, si no recuerdo mal, ¿no? Y los verdes, que han perdido en torno a unos 20, ¿no? Esto ya era algo que se pronosticaba que iba a pasar, y se temía que los liberales y los verdes no pudieran obtener una representación suficiente para poder reeditar la conformación de ese gobierno. Y luego, por otro lado, los grandes beneficiados, por así decirlo, de estos comicios han sido los partidos de extrema derecha, que además hay 2 grupos diferenciados. Incluso podría surgir un tercero, por lo que hemos sabido esta tarde, ¿no?, que Alternativa por Alemania se está desvinculando y está haciendo un pacto con diferentes grupos de extrema derecha populista, ¿no?, que no tienen proyecto político. En cambio, Alternativa para Alemania sí que lo tiene, y les marcaría muy bien la directriz. Es decir, no sería uno más dentro de lo que viene siendo la ECR, del grupo de extrema derecha, sino que sería el líder indiscutible en ese nuevo grupo, ¿no? Sobre todo porque además el resto... volviendo al caso español, este grupo que se llama Se acabó la fiesta, realmente, que luego lo mencionaré en las reflexiones finales, su único proyecto político lo lleva en el título de su agrupación de electores, no más. No tiene un proyecto político como lo puedan tener otros diferentes partidos, ¿no? Y esto también hace que otros partidos más a la extrema derecha parece que tengan más solidez, ¿no?, como es el caso dentro de España de Vox. Ahora bien, lo que sí que vemos es que hay una disputa dentro de la extrema derecha, especialmente, obviamente es una cuestión que les aúna mucho, ¿no?, es el antagonista, y en este caso es la cuestión del enemigo externo, que suele ser en casi todos los casos la migración, ¿no?, como bien se ha remarcado en las diferentes intervenciones. Y esto hace que puedan tener un proyecto común, ¿no?, y que los englobe, a pesar de que tienen posiciones nacionalistas, ¿no?, pero son las paradojas que generan la democracia, ¿no? Como la democracia, pueden surgir nuevos grupos que tengan actitudes o fines antidemocráticos, ¿no? Y es sobre todo por una cuestión de la soberanía nacional, pero esta cuestión del enemigo, el antagonista, que viene siendo especialmente la política migratoria, ¿no?, hace que tengan un grupo supranacional. Ahora bien, a diferencia, por ejemplo, de América Latina, que la derecha radical o extrema derecha sí que tiene una posición bien clara en torno al neoliberalismo, ¿no? Estos grupos de extrema derecha en Europa tienen un debate socioeconómico muy fuerte, porque no es lo mismo las posiciones que tienen,
tanto dentro de su propio partido a nivel nacional como luego cuando se reúnen entre diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó la campaña en una conferencia en Madrid, me resultaba altamente llamativo que la cerrara Javier Milei, pero que estuviera presente Marine Le Pen cuando tienen posiciones en el debate socioeconómico totalmente diferentes, porque Marine Le Pen tiene un proyecto político en el apartado de la dimensión socioeconómica que es claramente estatista, mientras Javier Milei es totalmente, pues él se define como anarcoliberal, ¿no? Y claro, ahí vienen las confrontaciones que hacen la separación de diferentes grupos, ¿no? Aún así, lo que vemos es que en los principales países el número de población, de territorio, también del Producto Interior Bruto, de los que más aportan, ¿no? Han ganado posiciones, pues, si no de la primera fuerza, suelen ser la segunda, ¿no? Además, un caso llamativo por ejemplo, es el de Alemania, en concreto, ¿no? Lo que venía siendo la antigua RDA, mayoritariamente el voto se concentró hacia alternativa para Alemania, ¿no? Vemos que en Austria también han tenido un grandísimo resultado. Vemos que bueno, perdón, Países Bajos, iba a decir Holanda, pero no, Países Bajos, tienen un resultado también muy, muy positivo y incluso en España, que han quedado como tercera fuerza y como hemos mencionado anteriormente, ¿no? En Italia. Esto, además, ha tenido una gran connotación, y especialmente en Francia, ¿no? Que la consecuencia es que Emmanuel Macron podríamos decir que ha hecho una jugada del manual de Pedro Sánchez que es tomar las riendas, intentar marcar la agenda política, convocando unas elecciones legislativas en las cuales parece ser que no le van a ser muy favorables. Pero él cree que es lo que debería de hacerse, ¿no? Y a lo mejor eso le podría ayudar a marcar la agenda política, pero no ha sido así, ¿no? Especialmente porque vemos que a los 2 días de convocarse esas elecciones legislativas, ¿no? Se ha generado ese cordón sanitario, como bien decía eh, nuestro compañero anteriormente, ¿no? En el cual, pues, se han unido diferentes fuerzas políticas progresistas y democráticas que han hecho una unión, sobre todo encabezado, a pesar de que Mélenchon es la figura más visible, ¿no? El Partido Socialista como grupo o colectividad es quien realmente está llevando las riendas de este frente. Pero bueno, todo esto nos lleva a la segunda parte de la conformación del gobierno, que es lo que más debate está generándose últimamente, y es básicamente que la conformación de este gobierno está marcado por 2 líneas en concretas, ¿no? Porque a pesar de que se pueda reeditar el gobierno anterior, ¿no? Y que se puedan establecer esta alianza entre el Partido Popular Europeo, el socialista y los liberales y los verdes, ¿no? Los verdes no tantos, los liberales serían la fuerza que saldría mejor parada, y ahora me explicaré por qué, porque claramente toda la política que se hace desde el Parlamento Europeo, desde la Comisión y desde el Consejo, ¿no? Permea en nuestras vidas y no somos conscientes de todas estas políticas, ¿no? Y hay 2 líneas muy fundamentales y las negociaciones que se están llevando a cabo, ¿no? Para poder ocupar estos diferentes puestos que ya hemos dicho quién va a reeditar la presidencia de la comisión, pero luego también quedan los diferentes comisionados o los diferentes cargos de tan relevancia como el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad, ¿no? Que lo ocupaba Josep Borrell, ha hecho una excelente labor al respecto, sobre todo en un momento que ha cobrado mucha importancia y relevancia en este entorno geopolítico multilateral por la guerra de Ucrania y luego más tarde por la guerra en Gaza, en la cual vemos que ha tomado posiciones muy fuertes y le ha hecho sombra a Josep Borrell a Ursula von der Leyen. Entonces, claro, el Partido Socialista seguramente
tenga que dejar esa posición y en concreto Josep Borrell, y quien vaya a ser la persona es, en ocupar este caso, que es la ex primera ministra de Estonia, Kallas, en la cual es de de la vertiente liberal, ¿no? Hace que se replantee cuál va a ser la posición del Partido Socialista Europeo en los diferentes cargos de la Comisión. Por eso, además, en las negociaciones están Olaf Scholz y Pedro Sánchez, ¿no?, como máximos representantes de la socialdemocracia europea. Scholz, porque los buenos resultados y porque es canciller, al fin y al cabo, de Alemania. Pero luego, por otro lado, Pedro Sánchez también porque es el presidente de la Internacional Socialista. Además, hay una segunda pata muy importante en esta negociación, que van a ser las cuestiones en torno a la energía, como bien se ha dicho, y también sobre la cuestión climática, especialmente porque hay una ley que se está debatiendo en el último año en el Parlamento Europeo, que es la Ley de la Restauración de la Naturaleza, que obliga a los diferentes países de la Unión Europea de mantener los recursos naturales, ¿no?, y poder establecer en torno a un 20% o más de su ecosistema. Aquí, Pedro Sánchez sabe que eh, este factor es muy importante, ¿no?, sobre todo para las nuevas generaciones, que es el nuevo movimiento que más adeptos está congregando, y además es totalmente transversal. Y aquí puede poner a quien era la cabeza de lista del Partido Socialista en España, que es Teresa Rivera, como comisionada en torno a estas competencias, ¿no? Es ahí donde se están jugando las diferentes negociaciones que se están haciendo para la conformación del gobierno. No se pone en discusión quién va a encabezar la comisión, pero sí el reparto de las diferentes competencias al respecto. Y luego, por último, lo que sí que estamos viendo es que hay siempre en este último tiempo, sobre todo por la era digital, ¿no?, nos conlleva a dos puntos al respecto, que es la inmediatez de la agenda política, ¿no?, las ganas y el entusiasmo que a veces se le pone especialmente por los medios de comunicación, en el cual se tiene que configurar ya una comisión, se tiene que configurar ya los diferentes cargos de la Unión Europea, cuando anteriormente llevaba un tiempo más prolongado esas negociaciones. Y sobre todo para poder establecer bien una agenda política y un proyecto común al respecto. Pero hay otra cosa llamativa, y aquí me remito mucho al caso de España, pero también podríamos extrapolarlo a diferentes casos en otras partes del mundo, ¿no?, que es como los políticos o la política actual ha pasado a una fase más de que se están haciendo, por así decirlo, influencers o youtubers, que aparecen en diferentes programas de esta era digital, de medios digitales, ¿no? Incluso los confeccionan ellos mismos, y luego influencers o youtubers que se convierten en políticos, como es el caso de Alvise Pérez en España, ¿no? Además que no se tiene ningún tipo de proyecto político, y esto también le da una oportunidad a otros grupos o líderes que están confeccionados en torno a una colectividad y un proyecto, como puede ser Alternativa para Alemania, que vamos a ver lo que sucede a futuro en Alemania. También me parece un escenario muy interesante. Francia se está comiendo ahora mismo toda nuestra atención, pero vamos a ver también lo que sucede en Alemania a raíz de esta subida, especialmente de Alternativa para Alemania, que va a confeccionar una agenda, y además con diferentes personajes que no tienen mucha cabida, pero saben que tienen una relevancia, sobre todo por el impacto y cómo permea en las futuras generaciones, que es a lo que se está intentando llegar, ¿no? Con eso es todo. Quedo atento a cualquier comentario, duda al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, está en el listado, bueno, Juan Carlos Pérsigo, quien es del IRI de la Universidad de La Plata, y bueno, y Carlos D'Agostino, que es un poco el organizador de esta reunión. También Carlos Bay me pide intervenir, así que bueno,
En ese orden, adelante, gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ya se ha dicho prácticamente todo. Yo voy a ser breve por una cuestión de tiempo. Simplemente me gustaría decir dos cosas, porque se ha dicho ya todo y muy bien, ¿no? Una, que uno de los grandes ganadores de las elecciones del Parlamento Europeo ha sido Friedrich Merz, que es el líder de la democracia cristiana en Alemania, que se repuso y obtuvo más del 30% de los votos. Y otra que para un llamado de atención, digamos, en el Parlamento Europeo, si bien se ha dicho, sí, que no ha habido cambios de fondo, que siguen controlándolo las fuerzas que lo han hecho hasta ahora, que el bloque principal es el Partido Popular Europeo, con 189 escaños. Si tomamos en cuenta los partidos que se califican todo como extrema derecha, ¿no? El bloque de los conservadores y reformistas europeos obtuvo 83 diputados. El otro bloque conformado de la extrema derecha, Identidad y Democracia, obtuvo 58. Y si sumamos a los que no integran todavía ningún grupo de estos, como el partido Fidesz de Víctor Orbán, de Hungría, o los de Alternativa para Alemania, que todavía no se han integrado a ningún grupo de estos, bueno, estarán conformando otro. Son la segunda fuerza sin duda, muy cerca de la primera fuerza. Entonces esto, digamos, es un llamado de atención al europeísmo, que se están poniendo muy cercanos, si bien, digamos, como ya se ha dicho, no actúan en conjunto y tienen grandes diferencias en los temas, en temas muy importantes. Esto es un llamado de atención muy grande para los partidos de centro y moderados que hasta ahora han controlado el Parlamento Europeo. Por una cuestión de tiempo, y como ya se ha dicho casi todo, simplemente quería decir estas dos cosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. No sé, Carlos de Agostino primero y Carlos Vaga después. Hay varios Carlos. Bueno, muchas gracias, Julio. Bueno, realmente ha sido unas exposiciones excelentes por la jerarquía de todos y que realmente, bueno, han hecho un pantallazo así de la situación del resultado de estas elecciones que evidentemente nos llevan a un giro a la derecha, ¿no? Pero también aún se ha certificado el aumento en escaños de los grupos de partidos que responden a los ultraconservadores y a la extrema derecha. Se ha precisado muy bien que la ultraderecha europea de ninguna manera es algo homogéneo, sino que más bien es algo, digamos, podemos decir, se expresa de distintas maneras y que sí, un dato que está en todos los países. Es decir, la extrema derecha ha ganado en 5 países, fundamentalmente en 2 que han sido analizados, en Francia e Italia, pero también en Austria, Hungría y Bélgica. También, como se ha precisado, obtuvo un segundo lugar y muy importante en Alemania. Lamentable, Manolo decía en su exposición que quería escuchar los países. Lamentablemente no pudo participar Franco de Ledone, que es un argentino que está en la Freie Universität en Berlín, que es un experto en un proyecto Epidemia Ultra que ha generado un instituto en esa universidad, que es muy importante, sobre todo el estudio
de la extrema derecha en Europa. A lo mismo que Steve Forti, que está en Barcelona trabajando, que ha publicado ese excelente libro que es Extrema Derecha 2.0. Por su parte, también, en segundo lugar, el PiS en Polonia, que ya había perdido unas elecciones en 2023, y también en Países Bajos, Wilders no pudo revalidar el éxito electoral que había tenido el año pasado. Aquí Manolo ha precisado, y Franz también, la situación de España, que evidentemente, al igual que Checa, los partidos de extrema derecha lograron un tercer puesto. Si bien en general hay una serie de éxitos para la ultraderecha, en algunos países, como es el caso de Portugal, es el caso de Grecia, Lituania o Chipre, lograron guarismos menores al 10%. Digamos, es importante precisar, como se ha hecho aquí, en segundo lugar, el tema de las instituciones europeas. Es decir, la situación, ¿cuál va a ser la configuración de esta, desde el punto de vista institucional, de esta Unión Europea? ¿Cómo van a quedar configuradas las autoridades europeas? Evidentemente no va a haber, recién Juan Carlos Pérsico en la mitad de su exposición decía, grandes cambios porque la Comisión y el Consejo seguramente lo van a resolver entre los socialdemócratas, el Partido Popular, los socialdemócratas y Renovar Europa, de la cual ha hecho 3 o 4 referencias Fran Nolucha, ¿no? Evidentemente en el Parlamento Europeo también estas 3 fuerzas que he mencionado van a tener casi un 52%, con alrededor de 400 y tantos escaños. Eso significa, ustedes saben, al momento de las decisiones que se toman con la mitad más 1, que nada, que mucho no va a cambiar la situación. Para los grupos reformistas y conservadores, ahí está la duda hacia dónde van a apuntar, si se juntarán o no, si dialogarán o no. Evidentemente, si lo sumamos, a todos estos grupos están alrededor de un 18%, con 131 eurodiputados. Los verdes apenas llegan a un 5%, la izquierda también a un 5%. Y otro tema a resolver es la integración de las 37 comisiones. Las próximas semanas, sin lugar a dudas, determinarán cuál es la capacidad que tiene cada uno de estos grupos y la influencia real que tendrá en el seno de las instituciones de la Unión Europea. Evidentemente, las negociaciones de estos grupos son claves por estos días, ¿no? Y cómo van a influir en la Eurocámara y cómo se repartirán los diputados de extrema derecha, ¿no? Y se ha precisado que parece ser que la alternativa para Alemania va a ser un rancho aparte, como se dice en criollo. Bueno, un dato no menor es que hay un centenar de diputados que están, digamos, fluctuando y están en una posición de dónde me pongo, dónde me ubico. Hay otro aspecto, finalmente, que tocó muy bien en su exposición, abordó muy bien en su exposición Rosana Botana, mi gran amiga Rosana Botana. Es el tema de la Europa social. Ustedes saben que la Comisión cada 3 años elabora un eurobarómetro que determina el estado de la cuestión social. En esa encuesta, el 88% de los encuestados, es decir, de la ciudadanía europea, considera que la Europa social es importante para ellos, para su vida. Se entrecorta, doctor.
Eh, Tiene baja señal. Vio muy bien Rosana Botana, la situación, por ejemplo, de Italia, los salarios, también los ingresos y las pensiones a la vejez. Es importante que en esta encuesta o en la que se realiza también Eurostat, se precisa que la mayoría de estos encuestados tienen tres preocupaciones fundamentales: el costo de vida, los alimentos y la energía. Rosana, vos dijiste un dato del 50%, yo lo tengo un 40% en toda Europa, que el problema de la energía es uno de los problemas fundamentales que tienen los europeos. El tema del costo de vida, ustedes saben que es realmente, en general, esa situación genera, digamos, tensiones esenciales. Y casi el 47% del gasto medio de los hogares europeos se destinan hacia tres, digamos, direcciones: la alimentación, la vivienda y el transporte. Es decir, los alimentos, de los precios, hay realmente una situación en varios países. Digamos, si bien la inflación de 2022 a la fecha ha bajado y está en la interanual en un 3,4%, el único estado de la Unión que tiene una inflación alta es la República Checa. Turquía tiene, por otro lado, país europeo, ¿no?, una inflación que ronda alrededor del 65%. La problemática del desempleo, los países más afectados, acá nos podrán aclarar un poco Manolo o Franz, es España y Grecia. Esto es un toque de alarma de la situación social que vive europea, porque no podemos dejar de lado, yo creo que en esto ha sido muy bueno el aporte del estudio del caso de Italia que nos brindó Rosana, porque realmente eso se traduce en la tensión que vemos mayoritariamente en los países de la Unión que integran la Unión Europea. Bueno, este es el comentario mío, Julio. Muchas gracias, estimado Carlos. Bueno, y Carlos Baima también estaba Bueno, perfecto, en la sí. lista. Un breve comentario. Excelentes las presentaciones. Mi comentario es sobre Francia. Tal vez estoy influido por aquello que decía Marx, que hay que observar cuidadosamente la política de Francia, porque lo que pasa en Francia pasa después en el resto de Europa. Espero que no sea el caso en esta situación. No sabemos el resultado de las elecciones, obviamente, pero lo más probable es que aumente la polarización. O sea, va a haber en la Asamblea dos grandes bloques: el más grande de la Rassemblement Nacional, el segundo del Nouveau Front Populaire, y un centro muy, muy disminuido. Y como sabemos, por estudios comparativos, la polarización mata la democracia, o mejor dicho, el carácter liberal de la democracia. O sea que el futuro de Francia, desgraciadamente, parece ser un futuro de menor, digamos, carácter liberal y republicano de su democracia. Y me pregunto si algo así no puede pasar en un futuro posterior en Alemania, con Alternative für Deutschland como el segundo partido en Alemania, y los socialdemócratas en declive, ¿no es cierto? O sea, esta sería una trayectoria muy, pero muy peligrosa para Europa y el mundo. Primero, si va a suceder en, en Francia, y si sucediera también en Alemania. Ahora, en relación con la cohabitación, naturalmente, una posibilidad es que el Rassemblement National
y sus aliados tengan mayoría absoluta y Bagdelab sea el primer ministro. Pero tengo entendido que la Constitución establece que la Asamblea Nacional no nombra al primer ministro. El primer ministro lo designa el presidente, pero puede ser destituido por la Asamblea Nacional a través de un voto de no confianza. Si eso es así, Macron tendría la opción de nombrar un tecnócrata, una especie de versión francesa de Mario Draghi, digamos que daría un poco de estabilidad al gobierno en los próximos 2 años, 27 en que termina el mandato de Macron. Sin embargo, pase lo que pase, los dos extremos van a tener la mayoría en la Asamblea Nacional. Y eso va a tener consecuencias, por lo menos, sobre la política interior de Francia y su política exterior. En política interior, en lo que estos dos bloques coinciden es el aumento muy sustancial del gasto público. Y en el caso del Nouveau Front Populaire, también una disminución de la recaudación mediante la disminución del IVA en energía. La situación francesa es un poco frágil por los datos que se han dado acerca del déficit. Un aumento muy sustancial del déficit crearía una situación muchísimo más complicada para el país. La segunda consecuencia preocupante tiene que ver con su política exterior, básicamente el apoyo a Ucrania. La posición del Rassemblement Nacional era, en el pasado, prorrusa y con muchas reservas acerca del apoyo a Ucrania. Hubo declaraciones recientes de Bardelá muy distintas, o sea, básicamente no pro-ucranianas, pero definitivamente no prorrusas y concibiendo a Rusia como una amenaza a Europa, cosa que me resultó sorprendente e interesante, pero no sabemos qué pasaría en relación con el apoyo a Ucrania y con la nueva Asamblea Nacional, y especialmente la cosa se pondría muy complicada si Trump gana las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Eso sería el fin de Ucrania, o digamos, el fin del apoyo occidental a Ucrania. Ahora, para terminar, yo me hago dos preguntas en relación con la situación francesa, que francamente no entiendo y no sé si alguien tiene hipótesis sobre el tema. La primera es, ¿por qué Macron decidió dar este salto al vacío? Algo que ni se le ocurrió a Scholz, ni se le ocurrió a Sánchez. Institucionalmente, él no tenía ninguna razón para disolver la Asamblea y llamar a elecciones. Me imagino que él contaba con dos factores a su favor, digamos. Por un lado, el hecho de que la participación electoral es mucho más baja en las elecciones parlamentarias, en las elecciones del Parlamento Europeo, que en las legislativas nacionales. O sea que él apuesta a que los que se abstuvieron pero voten en las legislativas, haya más apoyo al centro. La otra posibilidad es que el voto por el Parlamento Europeo tiende a ser considerado como el ámbito en que la gente vota de acuerdo a sus emociones, es un voto de protesta, mientras que el voto por la Asamblea Legislativa es mucho más instrumental. Pero de todas maneras me pregunto por qué dio ese salto en el vacío. Y mi segunda pregunta tiene que ver con la decisión del Partido Socialista, que es un partido en última instancia de centro-izquierda, de aliarse con la extrema izquierda delirante de Mélenchon y no con el ensemble, con el centro reformista, que es el que representa Macron. O sea, leí hace unos días una entrevista a Gabriel Glucksmann, el candidato principal del Partido Socialista, y el tipo utilizaba el lenguaje razonable de la centroizquierda. O sea, cómo después aparecen optando por esa alianza y no por la de centro es una de las cosas que no entiendo. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Carlos. Ya no hay más nadie en la lista, por lo tanto, hablan con libertad todos quienes quieran. Lo que sí, Hola. todas exposiciones breves, ¿eh? Sí, porque yo me voy a acostar ya en 5 minutos. Pero por comentar dos cosas generales, pero la última de Carlos. Bueno, pues porque
la política es víscera, ¿no? Y para Hollande, Macron es un traidor. Así de claro. O sea, hay que recordar, Macron fue ministro de Hollande. Y dentro del Partido Socialista estiman que Macron es un traidor. Y por eso ahora el Partido Socialista se va con la extrema izquierda. O sea, la razón te da a ti la razón. Es decir, Glucksmann es un tipo, es un socialdemócrata, pues de libro, ¿no? Pero sin embargo se produce este escenario en la, digamos, en el rank and file del Partido Socialista, ¿no? Entonces, eso es una cosa. La segunda cosa es que todo parece indicar que en septiembre, dada la coyuntura política francesa, el gobierno de Macron iba a sufrir una derrota en el Parlamento. Y yo creo que Macron lo que ha preferido es anticipar las elecciones para, en una especie de golpe de efecto, en un momento que también se ha dicho, ¿no? De las que van a ser las Olimpiadas, o sea que de cierto bullicio social en el país y demás, para aprovechar ese escenario. Cierto, tú, Carlos Weisman, estoy de acuerdo, el primer ministro lo elige, lo designa el presidente de la República, pero hasta ahora siempre el presidente de la República ha respetado la mayoría en la Asamblea Legislativa. En Francia ha habido 3 cohabitaciones desde el año 86 para acá. En dos ocasiones fue Mitterrand, tuvo que tener un primer ministro del centro derecha, y en una ocasión fue Chirac, que tuvo a Jospin. No, es gestación de coaliciones, ¿no? Entonces, finalmente, que el centro sea pequeño puede no ser relevante si en la segunda vuelta se alía el centro y la izquierda. Claro, si no se alían, no, entonces es un desastre. Pero esa puede ser una opción para salvar la cabeza Macron. Bueno, buenas noches. Me ha encantado estar con todos y hasta mañana. Buenas noches. Hasta luego, Manolo, gracias. No, creo que Francisco estaba también. Sí. Sí. Julio, yo también los saludo, que mañana madrugo. Chao, Juan, mil gracias. A todos, un gusto. Chao, Un abrazo Juan. a Rosendo también, Suerte. grande. Hasta Chao, luego, chao. Juan. Chao, chao a Chao, todos. Juan. Yo también Eh, los voy a tener que ir dejando, que mañana también madrugo. Bueno, se Les va todo agradezco Europa. mucho, muy interesante. Hasta la próxima. igualmente, Rosana, un placer. Un placer para mí. Bueno, yo voy a ser breve porque dicen que lo bueno si es breve es 2 veces bueno. Solo 2 cuestiones y una simplemente reapuntalar y señalar lo mismo que ha dicho el profesor Alcántara, ¿no? Que al fin y al cabo racionalizamos las emociones en la política, ¿no? Y lo que no el Partido Socialista no le perdona nunca a Macron es el haberse ido, ¿no? Del gobierno y montar su propio, algo que les hizo mucho daño, ¿no? Y además haciendo una alianza con Manuel Valls, que se llevó aparte del Partido Socialista, además un Partido Socialista que estaba teniendo posiciones cada vez más izquierdistas, ¿no? Sobre todo cuando nominaron a Benoît Hamon como candidato y además también teniendo otra referente como Anne Hidalgo. Eh, claro, han recobrado mucha importancia en eso y por eso prefieren y están más cómodos también con la Francia insumisa o incluso un poco
hacemos los científicos sociales, ¿no? Buscar a un fenómeno social algún tipo de explicación. Y está bien. Lo que pasa es que y ahí es cuando racionalizamos las emociones y se nos escapan algunas cuestiones, ¿no? Y los datos llamativos, ¿no? Como alternativa para Alemania en los antiguos territorios de la RDA se ha hecho fuerte. O la historia de un pequeño pueblo al norte de París donde era claramente obrero y siempre se votaba el Partido Comunista Francés o el Partido Socialista Francés, ha acabado siendo una de las puntas de lanza del movimiento de Marine Le Pen, ¿no? Es como han sido capaces de articular ciertos espacios o territorios que eran clásicos de una izquierda muy clásica, además, ¿no? Y por último, la cuestión de Grecia. Me ha parecido muy llamativo lo de Grecia, ¿no? Porque el partido tradicional eh, de la derecha griega, ND, ¿no? Centro de derecha, hubo un momento que en las elecciones del 2015, si no recuerdo mal, es cuando cayó en desgracia, perdió la representación, perdió el gobierno, ¿no? En favor de Tsipras, y Tsipras acabó siendo ocupando el espacio que era natural del Partido Socialista griego, del PASOK, ¿no? Aquí vemos que se mantienen estos dos actores, ¿no? Como, cada cual como el hegemónico de su espectro. El PASOK ha resurgido y ahora es la tercera fuerza. Y lo que me ha parecido altamente llamativo es que Amanecer Dorado, que sería la extrema derecha, aunque hay otros grupos de extrema derecha en Grecia, ha desaparecido. Ya no está tan presente, ¿no? Claro, es llamativo lo de los países del sur de Europa, ¿no? Porque son los grandes perdedores siempre en lo que viene siendo en la crisis económica e institucional que se produjo a raíz del 2007. Y vemos que cada país tiene su propia idiosincrasia, ¿no? En la formulación y configuración de su propia política. Pero que han surgido nuevos actores políticos es el denominador común, y que han surgido de ambos espectros políticos también es el denominador común. Lo que pasa es que están perdiendo fuerza, y quitando el caso de Italia, casi todos están repuntalando el statu quo. Muchas gracias, Francisco. Excelente todo. Estamos un poquito pasados de tiempo, así que yo le diría a Rosendo, si no hacemos un cierre, ¿no? Especialmente a los expositores de Europa que han tenido que estar despiertos a la medianoche, ¿no es cierto? Bueno, yo, brevísimo. 1. Nacionalismo. Es decir, en mi opinión, el nacionalismo juega un papel importante en la derecha radical europea. Pero esto, yo diría que es un fenómeno universal. No es un fenómeno de Occidente, como ellos dirán, la derecha radical europea. Esto se da en la India, se da en Tailandia, se da en Indonesia, es decir, nacionalismo. Yo diría, segundo, ¿no es cierto? En Occidente. Hay que investigar el dato que sea, los varones jóvenes votan más, ¿no es cierto?, que el promedio a la derecha radical europea. Exactamente lo mismo pasa hoy en Estados Unidos con Trump, que no tenía varones, igual que en Europa. La Argentina, la tecnopolítica. Y bueno, la moderación está pasando de moda. Eso para mí, y la moderación para mi generación era un valor en la política. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Hasta la